Vamos a arrancar porque el tema de hoy está muy, pero muy chévere, ¿cierto? Y es un tema que yo no sé ustedes, pero yo siempre tuve mucha curiosidad de entender la historia de Lucifer. ¿Ustedes no? Sí, Sí, ¿verdad que sí? Es un tema de, pero ¿cómo así que el ángel caído? ¿Pero cómo así? ¿Qué fue lo que pasó? Y uno quiere que alguien le eche el chisme completo, ¿sí o no? Entonces, bueno, yo dije, bueno, yo voy a ser la mensajera de la historia de Lucifer hoy y de qué realmente fue lo que pasó y para qué, ¿cierto? Porque si hay un para qué y es importante entender cómo estos movimientos que se han dado a nivel celestial, pues todavía ocurren igualito aquí en la Tierra. Recuerden que hablamos aquí que no hay verdad absoluta y que esto es solo un hilo que puede ayudarte a tejer una verdad o la verdad que todos estamos buscando, ¿verdad? Porque todos siempre estamos en la búsqueda de encontrar cuál es el tejido completo del cosmos, del universo, de cómo se mueve, de mi parte dentro de esa existencia. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es puntaditas, puntaditas de cositas que uno tiene sueltas por ahí, dice, esta ya la puedo atar con esto, ¿cierto? Y entonces uno le hace el tejidito y dice, esta me hace sentido por aquí. Y realmente esa es la intención de esta tertulia. Por supuesto, vuelvo y repito, la intención no es crear debates, porque no estamos aquí para debatir, más bien para recibir, ¿verdad? La intención de este espacio es voy a recibir y lo que sea importante para mí, yo lo puedo tomar, aunque sea por un momento para experimentarlo. Y si después digo definitivamente no lo suelto, y si digo eso me ajusta a lo que estaba buscando, entonces lo sigo tejiendo con otras cositas que vamos a estar viendo después. Bueno. Hablemos entonces acerca de la rebelión de Lucifer y entender un poquito qué fue lo que pasó y cómo hoy nos puede afectar en muchos aspectos, incluso psicológicos, ¿cierto? De lo que nosotros vivimos y ver cómo lo que le sucedió a él, pues también nos sucede a nosotros, ¿cierto? Para poder incluso soltar un poco esos juicios, porque tenemos la tendencia a apuntar, ¿cierto? Más ahorita que estamos en regidos bajo Virgo, que Virgo siempre es muy crítico, ¿cierto? De lo que es correcto, de lo que es incorrecto. Entonces justamente nos cae muy bien hablar de Lucifer y ver que de alguna manera también es espejo nuestro en muchos aspectos, ¿va? Bueno, ¿quién es Lucifer? Vamos a hablar primero de quién fue Lucifer. Lucifer es un hijo Lanonandek, se llama así, un hijo Lanonandek. Vamos a hablar para que ustedes entiendan, pero ¿cómo así que un hijo Lanonandek? ¿Sí? Vamos a hablar que los hijos paradisiacos, que no es un tema que voy a tocar hoy, ¿verdad? Es un tema que vamos a tratar en un solo programa completo, que son los hijos paradisiacos. Sí, vamos a hablar acerca de los hijos paradisiacos para que podamos entender un poquito las jerarquías celestiales, porque sí hay jerarquías celestiales. ¿Sí? Así como aquí en este planeta hay jerarquías, ¿verdad? En una familia, los ancestros primero y los descendientes después. ¿Sí? Tal cual, aquí hay un gobierno que está a cargo de una estructura social. Igualmente, en los reinos de los cielos hay jerarquías celestiales. ¿Sí? Entonces vamos a mirar así para que lo puedan entender mejor. Y lo voy a decir cortito, solo para que tengan una idea, de que los hijos, hay 7 órdenes, para que entendamos esto, hay 7 órdenes de hijos descendientes. Hoy vamos a hablar de 2 órdenes basado en el caso que vamos a contar hoy, que es el del luciferese. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Los primeros hijos, como buen primogénito, ¿cierto? Son los primeros. Los primeros hijos se llaman los Micaeles. Micael. Los primeros hijos se llaman los Micaeles. Ahora hay otros hijos bajo los Micaeles, ¿verdad? Hay unos que se llaman los Dainalís, los Melquisedec, son varios. Después los vamos a revisar uno a uno. Pero vamos a entender aquí que los primeros se llaman los Micaeles y son los hijos creadores. Son los hijos creadores. ¿Qué significa ser un hijo creador? Un hijo creador es un hijo trinidizado porque viene de una gestación que se da entre Padre universal, Hijo y Espíritu infinito, ¿cierto? Son todos los hijos tridinizados que
están en un espacio específico en el cosmos que se llama Jabona y allí residen los hijos paradisíacos, ¿ya? Vamos a dejarlo ahí, después le damos tejidito a eso. Yo lo que quiero que entendamos es que estos hijos creadores, su labor, la labor de los hijos creadores es esta. Tú como hijo le dices a tu padre, papá, tú tienes un pedacito de tierra aquí en este lote, porque digamos que el padre tiene una tierra de hectáreas, ¿cierto? Y entonces el hijo le dice al padre, papá, yo quiero que tú me des un pedacito de ese lote para yo hacer ahí algo especial que yo quiero crear, ¿cierto? Entonces el padre le dice al hijo, ah, listo, a ver, ¿qué es lo que tú quieres crear? Yo quiero crear en ese lote un espacio con vaquitas, con arbolitos, con frutas, con no sé qué, ¿cierto? Y entonces Dios le dice, ah, maravilloso. Claro, a nivel cósmico, cuando un hijo quiere tomar un espacio del universo, debe ganarse ese espacio. No es así como los niños consentidos que le dicen todo te lo doy. No, el padre le dice al hijo, claro, mijito, yo te doy ese espacio, lo quieres maravilloso. Hay que ganarse un recorrido para que tú puedas tener la soberanía de ese espacio, lo que vamos a llamar un universo. Vas a tener la soberanía de ese universo. Y para tener la soberanía de este universo, un hijo creador debe pasar por 7 auto-otorgamientos. Se llama 7 auto-otorgamientos. ¿Sí? Quiere decir, un auto-otorgamiento es que yo me voy a estar dando ese espacio a medida que yo hago mi trabajo de demostrarle a mi padre que estoy haciendo bien las cosas. ¿Sí vamos comprendiendo? Cuando llego a la séptima tarea, entonces el padre dice, hijo, lo hiciste muy bien, toma, te doy tu herencia, ese universo tuyo es completo para que tú seas soberano sobre ese espacio, porque yo veo justicia en ti, porque yo veo compasión en ti, porque yo veo que todo está desde el orden del amor. Todo esto son las pruebas por las que pasan los hijos creadores, ¿sí? Ahora, los hijos creadores y las 7 órdenes de los hijos no son hijos evolutivos como somos nosotros los humanos. Ellos no están en un proceso de descender. No, ellos siempre son, nada más son. ¿Sí? Nosotros los humanos estamos en un proceso evolutivo para llegar a casa. Es decir, alcanzar conscientemente, sea físicamente o a nivel de conciencia, esa luz, ¿cierto? Esa luz de perfección que se da a partir de estos procesos. ¿M? Entonces, ¿qué pasa aquí? Los hijos que siguen después de los hijos creadores son otras jerarquías. Como otras jerarquías, estos hijos menores, ustedes nos han dado cuenta que los padres le delegan a los hijos ciertas responsabilidades, ¿cierto? Entonces, para que un hijo creador pueda gobernar en un mundo, necesita ayudantes. Entonces, ahí vienen los demás hijos a ayudar a ese creador para que el plan de ese creador llegue a completarse. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, entonces un hijo Lanonandek es la sexta orden dentro de esos hijos. O sea que es un hijo en una jerarquía más abajo de los hijos creadores, por lo cual sus labores son más administrativos. Administrar que todo en estos espacios se esté dando bajo un orden, bajo una estructura. ¿Comprenden? Como cuando tenemos aquí leyes, ¿cierto? Las leyes que dictan un espacio es para que todos podamos en comunidad crecer bajo un fin común. Lo mismo, es exactamente la misma historia. Bueno, vamos a ver, hablemos específicamente de Lucifer. Lucifer, como hijo Lanonandek, su personalidad era una personalidad muy brillante, ¿sí? La personalidad de Lucifer era muy sabia, muy inteligente, muy sagaz y muy efectiva en lo que él hacía. Entonces a Lucifer le dieron un espacio dentro del universo de Micael, Micael que es el creador, pero vamos a hablar específicamente de cuál Micael, porque este hijo Micael se llama Micael de Nevadón. ¿Recuerdan que la vez pasada mencioné por primera vez a Nevadón? Bueno, nuestro creador se llama Nevadón.
el creador del universo donde nosotros vivimos hoy. ¿Sí? Micael, que es la jerarquía de Nevadón, porque Nevadón se llama, Nevadón es el que está en cargo de este espacio del universo. Entonces, dentro de estos espacios o sectores, se llaman sectores, hay sedes centrales, como cuando uno tiene una capital. La capital de la Florida es Tallahassee, porque de Tallahassee se maneja todo lo administrativo, ¿sí? Igual en el universo pasa igual, ¿sí? Hay una sede central que se llama Jerusalén, parecido a Jerusalén, pero se llama Jerusalén, ¿sí? Y desde Jerusalén se hace todo el manejo administrativo del sector bajo el cual está en cargo Micael de Nevadón. Y todos los demás trabajan bajo ese orden para ayudar a que el proceso del plan de ese creador llegue a realizarse. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, entonces, en nuestro amigo Lucifer tenía a cargo Jerusalén. O sea, él era el que estaba en cargo de esta sede central y duró administrando Jerusalén más o menos unos 500.000 años. Muy leal, siguiendo el orden, siendo obediente, ¿cierto? Bajo el plan, bajo el orden de lo que se había establecido, él dijo sí a eso y le dieron ese puesto y él ahí estaba trabajando en su lugar de administrador. Fácil, ¿cierto? Bueno, ustedes no crean que todos estos seres van solos. Imagínense para este hombre administrar, él administraba como, aquí tengo escrito cuántos mundos, como 600 y 607 mundos que habitables, porque no todos los mundos son habitables. Urantia, ¿verdad? Recuerden que esta información que estamos hablando viene del libro de Urantia. Urantia es igualito a la Tierra. Urantia es como los seres celestiales conocen la Tierra, ¿sí? Entonces, Lucifer administraba 600 mundos dentro de este sector que le correspondía a Nevadón. Entonces, tienen séquitos que los ayudan, séquitos ayudantes para una cosa, ayudantes para la otra cosa. Entonces, el primer ayudante de Lucifer se llama Satanás. ¿Sí? Para que vayamos entendiendo ahí un poquito mejor cómo es que es la historia. Satanás también estaba dentro de la orden Lanonandek, pero nunca había sido administrador. Fue simplemente el primer ayudante que le dieron a Lucifer para que le ayudara en la parte administrativa. Resulta que no entiende el mismo cielo cómo fue que sucedió tal cosa. Que a Lucifer un día le entraron unas ideas, porque allá no conocen el mal, ¿cierto? Pero a él le entraron unas ideas donde él empezó a estar inconforme con la forma en que se administraba el plan, el universo, y tenía como unas quejas. Y empezó a tener estas ideas de cambio, pero que no estaban alineadas al plan. ¿Sí? Entonces miren que incluso una vez que se abre la vida, pues las infinitas posibilidades pueden jugarnos sucios, ¿cierto? Ujú. Estamos viendo aquí que este era un ser muy luminoso y de repente le entró una idea torcida. Y esta idea torcida llevó a una rebelión increíble en los cielos. Entonces vamos a hablar cuáles eran las causas por las que luchó Lucifer cuando se creó esta rebelión, ¿sí? Para que entendamos un poquito toda la historia de la rebelión. Miren, él dijo así, para Lucifer el Padre no existía, o sea, el Padre universal no existía. Él decía que el Padre universal no existía, que toda la naturaleza del universo era inherente y que eso era una manipulación de los hijos creadores o paradisiacos para, digamos que para poder manejarlos a todos bajo este plan. Si él decía, no, eso, el Padre universal no existe y estos son estos hijos que están queriendo decirnos esto para que nosotros trabajemos bajo un plan al que no conocemos, empezó como con esas quejas, ¿sí? Entonces, una de ellas fue negar la existencia del Padre universal porque no lo conocía. ¿Cierto? Entonces sentía que era como una manipulación de los hijos paradisíacos para que ellos trabajaran bajo ese orden, ¿cierto? Número dos, sostenía que los sistemas locales
debían ser autónomos. O sea que cada sector debía ser gobernado por el gobernante que estaba en cargo. ¿Sí? Imagínense si nosotros nos desordenamos un poquito cuando queremos tomar el comando. Ahora imagínense tal orden que tiene que ver con el destino de la vida realmente. Eso era una cosa muy importante, ¿cierto? Entonces, él no estaba de acuerdo con que Micael de Nevadón fuera a ser soberano de todo el universo y que gobernara sobre todo el universo. Él quería ser gobernante de Jerusalén y que el que está allá, los príncipes planetarios, ¿se acuerdan de los príncipes planetarios que hablamos la semana pasada? Que siempre mandan uno a cada mundo para que se encargue de la administración de ese mundo específicamente, con unas tareas específicas. Bueno, él pretendía que estos príncipes planetarios también tuvieran como soberanía sobre esos mundos. No estuvo de acuerdo, porque él no estaba de acuerdo, en que todas estas exigencias, él sentía que no le daban como libertad. No le daban libertad. ¿Y por qué? Porque es que hay otras jerarquías en cargo de mantener el orden. Una de esas jerarquías se llaman los ancianos de los días. Entonces, a él le molestaba mucho la forma en que los ancianos de los días administraban, porque le parecía que ellos eran muy tiranos y que no era lo que a él le parecía la forma en que ellos llevaban la administración, ¿sí? Entonces, esa era otra queja. ¿Mm? Afirmó que el plan de adoración, ¿verdad? Porque todos estamos buscando volver a la luz. Recuerdan que hablamos del edificio de retornar a la luz, ¿cierto? Entonces afirmó que este plan no era más que un plan para agrandar a los hijos paradisíacos. Veamos esto en la vida real ahora, ¿cierto? Porque esta historia es parecida a lo que estamos viviendo nosotros hoy, incluso lo que vimos en la familia. Cuando el hijo menor dice, pero ¿por qué le dan todo al primero y a mí por qué me tocó lo usado? ¿Cierto? Se están dando cuenta que es como estoy buscando un reconocimiento o estoy buscando que me vean más o, escuchen esto, estoy buscando tomar un poder, porque todo esto realmente tiene que ver con mucho de la toma de poder. Si yo quiero que me vean, quiero ser el primero, quiero ser tan importante y no es que él no fuera importante. Aquí quiero recalcar esto, porque algo que a veces estamos batallando en querer ser más importante que otros. Cuando es tan importante el que canta en un escenario como el que le armó el escenario al cantante. Porque el cantante no canta si no hay un escenario montado con sonido para que cante. ¿Es así o no? Claro, pero Lucifer no lo veía así, ¿sí? Entonces resulta que ahí es donde estalla la rebelión. ¿M? Algo que tampoco estaba de acuerdo Lucifer era con el plan evolutivo para los seres evolutivos, ¿cierto? Hay un plan evolutivo como el que tenemos nosotros los humanos de evolución y a él le parecía que esto era una capacitación como innecesaria porque todos tenemos inherentes la inteligencia divina. Pero hay planes, ¿cierto? Para eso es que se hacen los planes. El humano de cero conciencia a conciencia divina. O si no, ¿cuál es el chiste de estar aquí, cierto? Todos perfectos y en perfección, no tendríamos nada con qué jugar, ¿cierto? No tendríamos formas de ayudarnos unos con otros. Los que ya están allá arriba ayudan a los que están aquí abajo a subir y a seguir estos procesos, ¿sí? Entonces, a él le parecía que así como los Melquisedec pueden autogobernarse, todos tenemos la capacidad de autogobernarnos. Pero eso, como lo podemos ver aquí en la Tierra, aún eso no existe. Porque si yo no sé autogobernarme desde la conciencia, imagínense en el caos que yo voy a crear aquí. Autogobernarse es capacidad de tener control de que lo que me hace bien a mí le va a hacer bien al otro. Escuchen. Entonces yo no voy a tomar una acción si no nos hace bien a todos. Y eso es un cultivo cuando logramos entender la unidad y cómo debemos movernos en pro del colectivo más que de lo que es yo quiero para mí, de lo que a mí me gustaría para mí.
Hoy no estoy para pensar acerca de mí mismo, ¿verdad? Hoy estoy para pensar en que somos una sola unidad, un colectivo que se mueve completo. Y si le va a hacer mal al otro, le va a hacer mal al todo. Y eso es un acto autodestructivo porque yo soy parte del todo. ¿Cómo les parece esa historia? Igualita la cara. Así. Así mismito es que cuando comprendemos esto podemos decir, ¿qué es lo que estoy haciendo en mi vida? Y cómo tomo decisiones basadas en que es un interés propio, es un interés personal, ¿cierto? ¿Y dónde quedan los demás? Entonces, autogobernar seres en evolución, a ver, eso sería realmente un rollo en este planeta, ¿cierto? Entonces, bajo estas causas de libertad que quería tomar Lucifer, estalla una rebelión celestial, porque los seres celestiales se reúnen como nosotros que tenemos reuniones ejecutivas, ellos también se reúnen, ¿verdad? Cada cierto tiempo. Ellos se reúnen una vez al año, pero no al año de nosotros, sino a los años de ellos, ¿verdad? Se reúnen en Ubersa, ya luego les hablaré un poquito de las locaciones, pero ahorita se reúnen en un sitio específico para conversar que todos los planes vayan bien, ¿cierto? Y en esa reunión, Satanás anuncia la rebelión, que para todos fue una sorpresa, ¿verdad? Porque la mayoría son seres que van siguiendo un plan y divinos. Y les cae así como que, wow, ni siquiera habíamos pensado en la posibilidad de una rebelión, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Satanás anuncia a Lucifer como el amigo de los hombres, ¿verdad? Y el Dios de la libertad. Y le vende ese plan a un montón de órdenes celestiales, incluyendo serafines, incluyendo querubines, incluyendo muchos seres con diferentes envases, ¿sí? Y muchos de ellos se alinearon al plan de la rebelión. Sí, porque Lucifer era un gran político, o sea, tenía un poder de palabra que convencía a cualquiera y a ellos les pareció que ese plan estaba maravilloso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque tú dirás, ah, pero Micael tiene mucho poder. Pero escuchen la parte que se pone buenísima aquí y es esta. Cuando estalla la rebelión, ¿verdad? Gabriel, que siempre está como al tanto de Micael, pues queda como choqueado con la información, ¿verdad? Y Micael le pregunta a su hermano Emanuel qué hacer, ¿verdad? Como que ellos se retroalimentan, ¿qué hacemos en este caso? Y Emanuel le dice, deja eso así, porque hay un asunto, ¿verdad? En el universo que a mí me parece muy bonito, se parece mucho a lo que hacemos en constelaciones familiares, que es la no interferencia. Es lo que corresponde. Entonces Micael se hace a un ladito, se va para Salvington, que es un sitio en el universo. ¿Y qué pasa? Pues aquí viene la noche oscura del alma para toda esta zona o este sector del universo que se llama Satanía, ¿cierto? Satania se llama la zona donde nosotros estamos, donde está el planeta Tierra. Sí, es una zona que se llama Satanía y de la cual, por supuesto, Lucifer estaba a cargo. Teníamos nuestro príncipe planetario, ¿recuerdan que hablamos del príncipe planetario la última vez? Caligastus. Estaba Caligastus reinando aquí, gobernando aquí en la Tierra. Y ellos tres se hicieron una alianza, ¿verdad? Lucifer, Satanás y Caligastus en nuestra Tierra, ¿verdad? Porque hay otros mundos donde también pasó rebelión, ¿cierto? Esta rebelión fue grande, no fue solamente aquí, fue en muchos otros mundos. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces la historia se pone muy chévere aquí porque hay una parte importante y es que resulta que Micael de Nevadón solamente había hecho 6 auto-otorgamientos. Le faltaba
un auto-otorgamiento para poder ser soberano de todo el universo y poder gobernar todo el universo, que era lo que no quería Lucifer, ¿verdad? Entonces, miren lo bueno que se puso esto. Micael dejó que esta rebelión ocurriera más o menos por unos 200.000 años, ¿verdad? ¿Y qué pasó durante este momento? Yo a varios les he hablado aquí un poquito que vino la era de la oscuridad. Miren lo que pasó acá. Hay unos señores que se llaman los señores que son como guardianes de las constelaciones. Y estos guardianes de las constelaciones, nosotros todos recibimos información a través de los fotones del sol, que vienen de dónde? Del paraíso. Pues resulta que esos circuitos, ¡boom!, los cerraron. Cerraron todo el sector de Jerusalén para que no hubiera emisiones ni para allá ni para acá, para que esa información de rebeldía no se fuera a filtrar a otras partes. Entonces, ¿qué pasa? Pusieron ese sector como en cuarentena. Y ahí quedamos sin recibir más. Recuerden que tenemos los ajustadores del pensamiento, que son los que nos ayudan a recibir información para que vayamos alineándonos más a esta conciencia divina. Pero si no tenemos emisiones, si no tenemos ayudantes, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y si Caligastus, que era nuestro príncipe planetario, se alineó a la rebelión, imagínense lo que pasa, porque él venía con un séquito. Cuando él llegó aquí, llegó con un séquito de ayudantes, donde una parte se alió a Lucifer y la otra quedó los no aliados, digámoslo así. Los no aliados que se mantuvieron en fe divina, mantuvieron ciertos procesos evolutivos funcionando, a pesar de que había esta rebelión. O sea, estos fueron valientes que lograron aún mantener la fe en los que estaban aquí funcionando bajo el plan divino, solos. Como no había misiones, tenían que mandar incluso mensajeros independientes para que pudieran mandar información de cómo era que estaban haciendo el plan, qué es lo que podemos hacer, ¿cierto? Entonces Gabriel se puso al comando de toda esta historia, ¿verdad? En Jerusalén hay unas esferas y hay una esfera que se llama la esfera del Padre Universal. Él se fue a vivir allí con varios ayudantes de Dentía y desde allí armaron como un plan para poder ayudar a los que aún estaban caminando en su proceso de ascensión, ¿sí? Pues el plan se puso buenísimo aquí. Les voy a decir por qué. Imagínense que Micael de Nevadón dice, listo, voy a hacer mi último auto-otorgamiento. Cuando un hijo creador va a hacer el último auto-otorgamiento, ¿cómo es este auto-otorgamiento? Ellos tienen que bajar a uno de esos mundos creados y encarnar en un cuerpo como esos envases que viven allí y vivir esa experiencia. ¿Para qué? Tú dirás, ¿para qué? Para que un ser creador pueda comprender un poquito mejor la naturaleza, por ejemplo, de un humano y tener compasión de entender por qué piensan y hacen lo que hacen, por ejemplo, o sienten lo que sienten. Si comprenden, esa es la última tarea. Y Micael dijo, estoy listo para mi último auto-otorgamiento. Pues el man decide encarnar en aquel que conocemos como Jesús. Oh, Ahí está. Entonces, de ahí podemos entender, uy, por aquí me está como, me está tocando la energía, me están hablando por aquí cosas, como en el oído se me puso muy caliente. Sí, no sé cómo explicar eso, pero me acaba de llegar una lluvia así de energía increíble. Entonces, Jesús que vino aquí a plantar la conciencia crística. Que recuerden el último programa que hicimos, que Jesús vino en un tiempo donde el proceso evolutivo no estaba fluyendo. Por eso cuando Jesús vino a hablar de lo que vino a hablar, nadie le entendió, ¿cierto?
Pero él sí plantó la conciencia crística aquí, para cuando el humano estuviera listo, pudiera comprender qué significa ser un ser crístico. O sea que sí hizo la tarea. De las cosas relevantes o importantes o de sus episodios que conocemos nosotros, vamos a hablar de la última tentación. ¿Recuerdan que Jesús cruzó por el desierto 40 días, 40 noches? ¿Mm? Y que se le apareció por ahí Satanás. Y así fue. Satanás se le apareció, Lucifer se le apareció para sabotearle el autootorgamiento. Entonces vinieron a causarle esta tentación, mira lo que te puede pasar en ese cuerpo y eso va a doler y lo que va a pasar. Y entonces Jesús, ¿verdad? Que tenía este estado de conciencia tan maravilloso, cerró esa tentación diciéndole un día a Satanás, Satanás, sígueme, como para darle una última oportunidad de que se autocorrigiera y que no siguiera siendo más plan de los rebeldes. Y pues Satanás no escuchó, ¿verdad? Entonces, bueno, viene la parte de la muerte de Cristo y la resurrección. Y en el día del Pentecostés, se llama así, ¿verdad? Que es el quinto día después de que muere Jesús. Es cuando se dice que Jesús sube a la derecha del Padre. ¿Se han escuchado esto? Sube a la derecha del Padre es porque Él va al Padre Universal para que el Padre Universal le dé su diploma de su último auto-otorgamiento y le diga, hijo, este terreno es tuyo. Tú eres soberano de ese universo ahora. Entonces Nevadón baja a su universo y aquí es donde se derrama el espíritu sobre la carne, porque entonces el espíritu vuelven y se abren los canales y baja la información a todos estos seres en proceso de evolución a través de los ajustadores del pensamiento y los toca el espíritu. Es ahí cuando estas llamas de luz nos tocan a todos, porque Él nos dio ese regalo de poder seguir de nuevo el camino de la luz. Y que aunque afuera hubiese rebeldía y hubiese todo lo que pasó, con fe, allá llegamos. ¿Sí ven qué bonito? Es una historia muy bonita. Entonces, cuando él ya toma el comando de su universo, porque Gabriel ya tenía en juicio a Lucifer. Allá pasan tribunales igualito que aquí. Ya lo había puesto al juicio, lo tenía listo para el tribunal, pero cuando ya Micael toma el gobierno, entonces de las cosas que pidió es que todos los rebeldes, ¿verdad? De alguna manera fueran internos. Todos los que fueron parte de esta rebelión fueran internos y se les hiciera su juicio, del cual él no va a ser partícipe, pero sí pidió que todos los rebeldes fueran internados, ¿sí? En estas cosas, juicios, digamos así, una de las cosas más, digamos, fuertes que le puede pasar a alguien, a un ser, ¿verdad? De cualquier jerarquía, es que le quiten su personalidad, ¿sí? Porque la personalidad la da el Padre Creador. Hemos hablado aquí o no hemos escuchado aquí que la personalidad la vamos formando a través de la vida, pero la personalidad no la da el creador, ¿verdad? Dice, a Ángela la voy a hacer así para que se comporte así y sea así porque es una parte del creador y el creador quiere que Ángela se comporte así porque esa es la personalidad del creador a través de Ángela. ¿Comprenden? Entonces a Lucifer le dio una personalidad brillante, inteligente, sagaz, ¿cierto? Entonces a no sé quién le va a dar una personalidad y pues quedarse sin personalidad divina es como ser nadie, prácticamente, ¿cierto? Entonces a Lucifer, bajo esta nueva auto-otorgamiento, los ancianos de los días mandan unos séquitos, como unos ayudantes, y lo toman preso. Entonces, Lucifer está preso en una de las esferas del Padre Universal, que es una prisión. Es un satélite, se llama el satélite uno. Y Satanás lo dejaron por ahí rodar de un ratico más, pero cuando ya se terminó de cerrar toda la parte de este proceso, también lo tomaron preso y está hoy allá con Lucifer. ¿Sí? Los dos están allí esperando el juicio, ¿verdad? El juicio final.
Entonces, esta fue la historia de Lucifer y de Satanás. Caligastus no está preso, aún parece que está en este plano terrenal. Sin embargo, ya no tiene poder, no tiene capacidad de interferir en la mente de los humanos ni en las almas en proceso evolutivo, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo les parece esa historia tan buena? No, pues yo quedé más perdida que embolatada. Yo quedé así, ¿qué es todo esto? Así mismo es. Ah, Es una historiaza maravillosa, ¿cierto? Porque a mí, por ejemplo, me deja que cuántas veces a uno se le tuerce la cabeza claro. y uno piensa solo en uno. Y en el momento en que hago eso, entro en la autodestrucción. Yo les quiero dejar esto aquí como una buena observación de que cuando yo pienso solo en mí, en mi interés o pienso egoístamente, estoy de alguna forma desviándome de la luz. Y luego lo justifico con algo, porque eso es lo que hace nuestro ego. No, pero es que tocaba hacerlo así porque tal cosa. ¿Cierto? ¿Hacemos eso? ¿Lo hemos Sí, hecho? claro. Así es. Y cuando hacemos eso, pues de alguna forma la palabra que voy a usar aquí es pecamos. Pero vamos a hablar del pecado, porque se dice en el libro de Urantia que nosotros los humanos percibimos sin discernir bien lo que significa la palabra pecado y más bien la vemos como un castigo a algo malo que hicimos y resulta que no es eso. El pecado, como lo define este libro, es el repetir un error a sabiendas de que sabes que es incorrecto. Eso es el pecado. Cuando tú lo haces y no lo sabes, lo haces por ignorancia. Ah, yo no sabía que lo que estaba haciendo estaba causando tal impacto. Es una cosa. Cuando tú tomas conciencia y dices, uy, esto que hice le hizo daño a aquel, allá, tan, tan, tú dices, no, eso no se siente bien. ¿Verdad que uno dice, no, eso no se Claro. siente bien? No me siento bien haciendo eso y veo que tampoco le hago bien a los demás. Ahora, si ya yo lo sé y lo vuelvo a hacer, ahí ya se llama pecado, porque estás aún haciendo algo que no nos va a servir a todos. Te estás alimentando el mal. ¿Sí? Y ahí no entra un equilibrio, que lo que queremos es un orden y un equilibrio donde podamos co-crear armoniosamente desde esa conciencia divina. ¡Ajo! Ajo. Ay, esto es muy bueno, esta historia a mí me encanta. Miren, entonces dice aquí esto que quiero decirles que saqué del libro y dice así, el camino del transgresor es duro. Cada pecado encierra la semilla de su propia destrucción. Y la paga del pecado es la muerte. Como que se cierra para ti la posibilidad de continuar creciendo o siendo parte, ¿cierto? Como le pasó a Lucifer, ¿verdad? De alguna forma él buscó un encierro, una muerte, una no personalidad, ¿cierto? Es como que acabó con mis posibilidades de participar de la vida. Miren qué maravilloso, es así de simple, Así es, sí, sencillito, lo es. así mismito. Entonces, ahí les dejo como con eso, que fue prácticamente lo que estuve estudiando en referencia a Lucifer, que no podemos simplemente poner culpables, ¿verdad? Que fue algo que fue necesario, sí, para que incluso hoy nos pueda enseñar que nuestros egos a veces nos hacen torcer el camino cuando no logramos discernir adecuadamente en nuestras vidas o tomar decisiones en nuestras vidas o justificar algo que lo justificamos por interés propio, ¿sí? Y que cuando hacemos eso no nos ayudamos y no ayudamos al proceso de evolución. Entonces, esta tertulia como es para eso, para que logremos comprender cómo podemos ayudar a ese proceso evolutivo, que esto nos dé luz para poder decir, ok, esta decisión en mi vida nos hace bien a todos. Esa es la pregunta.
Esa es la pregunta. Porque si no, te quedas preso de tu idea o de tu creación, que fue lo que le pasó a Lucifer. Él quedó preso de esa ambición a esa libertad o a ese poder que quería, porque él quiso también anunciarse, ¿verdad? Como el Dios de la libertad, ¿cierto? Y el amigo de los hombres, ¿cierto? En contra de el Padre universal y el Hijo creador. Entonces, también nos enseña esto, la jerarquía, ¿cierto? Hay órdenes y, y uno necesita decir sí a un orden y mantenerse en el orden desde que el orden, por supuesto, sea un orden que nos sirva a todos. Ajá. Bonito. Bravo. Ahora sí, preguntas, preguntas. O abramos los micrófonos. Quien quiera compartir, levante la manito y yo les voy pasando el micrófono. Una observación, ¿qué te dejó? ¿Qué te dejó esta pequeña charlita? ¿Verdad? Bueno, fue pequeña charlita. A ver. Ella estaba así, yo, primero yo. Bueno, me parece, y lo que más me tocó fue el final, ¿no? Y es realmente como, no importa cómo pasen las cosas, si velamos nosotros por el todo, Ujú. vamos bien. Eso, sí. Eso incluso en el libro de Urantia lo dice, que hubieron muchos seres en evolución, humanos, tan simples como humanos, que se mantuvieron en el plan y llegaron prácticamente porque el camino al paraíso sí existe. Ajá. Y vamos escalando, pero vamos llegando, escalando a medida que vamos tomando conciencia. Entonces miren que ellos se sorprendieron que como seres tan luminosos como estas órdenes de ángeles y todos los que cayeron allí, cayeron y como aquellos humanos que se mantuvieron leales y fieles de corazón por pura fe fueron llegando, porque tú puedes llegar en diferentes envases a Jerusalén, ¿cierto? Y luego a Jabona, porque Jabona es el último estadio que es donde viven los hijos paradisíacos. Es un recorrido largo, por eso yo les digo, ustedes no se afanen de nada en la vida, porque en esta no llegamos. Qué detallazo, pero a eso nos trajiste. Pues por eso vayan de viaje, pasen rico y Eso. salen muchos. Exactamente. Raúl, ¿ibas a decir algo? Me encanta la idea de informarse, ¿no? De como dice usted que en alguna ocasión te haces esa pregunta de cómo es que la ciencia dice una cosa, la religión dice otra cosa, pero a lo que cuando desde la vez pasada que dijo sobre ese libro y ahora que das esa información, dije, esos seres que yo vi o que sí, bueno, yo sé que existen. Entonces, ese libro porque no tiene autor. Entonces, alguien lo plasmó como evidencia de lo que nosotros Ujú, tenemos en cuestión o nos hacemos esas interrogantes tal vez día a día, tal vez en una etapa de tu vida te vas cuestionando, ¿no? Porque ujú, somos seres que venimos, como dices, a evolucionar, ¿verdad? ujú, Pero lo que siempre me llama la atención a mí es el equilibrio, es el balance. Yo trabajo construyendo, armando closets y ujú, siempre busco el nivel. Y a mí ¿para qué? Para que todo se amolde, para que todo caiga bien. Entonces, para mí esto es algo similar. Entonces, tal la cual. información total de decir, cuando me dices que dijiste a quién era Jesús, pues también recibes esa energía. O sea, cuando abres el telón para ver la función de atrás y dices tú, wow, o sea, lejos de lo que estoy viendo, atrás hay algo más. Y Ajá. eso es lo más importante, que se maneja atrás del backstage, que le llamamos aquí. Entonces, para eso siempre los que estamos de espectadores estamos, ¿y cómo estará funcionando por allá atrás? Y siempre te presentan el espectáculo y eso es lo que a ti te nutre. Entonces, para mí es algo similar. Entonces, es bonito. Todo lo que sume, para mí es bienvenido. Entonces, yo lo Ajo. tomo y me pongo más cuestiones, pero sé que va a venir más. Sí, Ajo. viene más. Qué lindo, bravo, Raúl, qué bonito. Gracias. Miren, esto es una resonancia.
Escuchen esto y se los quiero dejar a todos aquí como una palabra, ¿cierto? Cuando tú, porque cuando estamos tratando de atar poner junto nuestro rompecabezas, algo te dice, eso no me suena, o me hace falta una pieza, o me lo dicen, pero no sé, creo que le falta algo, ¿cierto? Entonces uno queda como con un hueco, con un espacio vacío, pero, gracias, mi Ángel, pero cuando tú escuchas algo y dices, eso me suena más, entonces confía, confía, porque eso te está ayudando a poner tu rompecabezas junto. Aunque no lo tomes todo, no necesitas tomar todo lo que yo dije, pero algunas cosas dices, eso me hace sentido del para qué estoy aquí, por ejemplo. O para qué, o cómo fue la historia de Jesús, soltar a Jesús de que el que se sacrificó por los hombres y uno, ay, es mi culpa, Dios mío. Entonces estamos en todo en este movimiento, en estas dinámicas de culpables, de que somos pecadores, ¿sí? Y no es necesario, ¿verdad? Jesús fue un canal para que Micael de Nevadón viniera a hacer su último auto-otorgamiento y para que a través de Jesús se pudiera plantar la semilla crística en la tierra. Bottom line. No era necesario, y lo voy a decir aquí porque incluso lo dice el libro, no era necesario que Jesús hubiese muerto de la forma en que murió. O sea, eso es una barbarie lo que hicieron, ¿cierto? Incluso cuando hablamos que hubo guerra celestial, ¿verdad? Entre los rebeldes y entre los Micael y los dos bandos, porque fueron dos bandos que se armaron aquí. Dice el libro, pero no es una guerra material como la que nos imaginamos, que son batallas donde se muere y barbarie. No, no son batallas físicas. Son batallas, esta batalla era una batalla energética, pero además una batalla muy fuerte porque estaba determinando el destino de la eternidad, de la vida. Si hubiese, digamos, ganado, que no va a pasar, porque de alguna manera hay muchas jerarquías sobre estos rebeldes, pero que cuando esta información empieza a pulsar, ¿verdad? Tiene un punto límite, porque la luz siempre va a ser más fuerte, sí o sí. Lo que aquí era importante entender es que la batalla es espiritual o fue espiritual y también estaba basada en yo por dónde me voy. Y hoy también eso nos invita a decir yo por dónde me voy, qué camino voy a tomar, el de mi interés propio o el que nos hace bien a todos. Y confiar en que lo que yo estoy haciendo en mi transformación y mi trascendencia está ayudando a ese colectivo a evolucionar e incluso al mismo planeta, porque el planeta también está en evolución. El planeta evoluciona a medida que la conciencia de ese planeta también evoluciona. Y estamos en un periodo de ascensión planetaria. Si queremos ascender. Pero para que el planeta pueda ascender, nuestra madre Gaia pueda ascender, necesitamos que todos los humanos también entremos en esa conciencia divina. ¿Sí? María Noelia. Sí, yo quería, lo que más me tocó a mí de escuchar la historia de Jesús de una manera diferente y ver cómo él, Micael, él tomó ese último otorgamiento pensando en la unidad, porque eso fue lo que más me tocó a mí, o sea, lo que yo más resoné fue con eso. Desde ahí, él ya vino con eso de la unidad y del entender que cuando yo le hago mal a otro, me estoy haciendo el mal a mí mismo, de Así. la unidad. Y verlo a Jesús no como el sacrificado de la cruz, sino como el valiente que dijo, yo les otorgo esto y nos abrió la mente a muchos. Entonces yo hoy mi Jesús no está en la cruz, está con una sonrisa diciendo, recibiste mi espíritu, adelante para la vida, porque cuando yo Ok. le hago mal al otro no crezco, no crezco yo, no crece nadie y el universo se estanca. Eso fue lo que más me tocó de la historia que contaste de una manera diferente
de lo que fue la vida de Jesús, la decisión cuando Él la tomó, que fue por amor y unidad. Eso es lo que quería Ajo, compartir. hermoso. Qué Ajo, lindo, Muy María linda. Noelia. Así es, por amor. Por amor. por ¿Ustedes se imaginan cómo es para un ser de tal dimensión bajar a un cuerpo humano vulnerable A ver, todo esto. y a vivir una experiencia dentro de un cuerpo como este? Eso es ser muy valiente, ¿cierto? Y todo por amor, porque ahí sí es un acto de amor. Y escogió la tierra específicamente para hacer eso. Nosotros somos privilegiados de que Micael haya escogido la tierra. Pudo haber escogido otro mundo. No, escogió Urantia, que era el que estaba en más desorden, porque vimos la semana pasada, perdón, el mes pasado, que en esas eras planetarias, pues nosotros desde el principio arrancamos prácticamente, hicimos la primera bien y de ahí para allá se nos desajustó todo el paseo, ¿cierto? Estoy saliendo de mi miedo, digámoslo así, saliendo de mi miedo de confrontarme a poner información allá afuera Ajo. que me causa un poquito de impacto, que le va a causar impacto a otros, pero bueno, ahí sí como dicen, al que le caiga el guante, que se lo achante, y al que no le parezca, está muy bien que no le parezca, yo no estoy para parecerle bien a nadie, solo estoy incluso pasando una información, estoy pasando una información, ¿cierto? Soy solo una facilitadora, nada más, no quiero tomar otro papel, ¿cierto? ¿Ibas a decir algo, Ángela, y Sí. luego Raúl? Una de mis oraciones en la mañana es, Padre, permíteme encontrar esas personas que necesitan de ti a través de mí. Mm, Y permíteme encontrar esas personas que yo necesito de ti a través de ellas, mm. comprendiendo que somos una unidad. Qué lindo. Y me hace mucho bien porque es la forma, otra cosa que tengo en mi espejo es diciéndome que soy una de las más confiables manifestaciones de Dios en esta tierra. Ah, qué linda, Ajá. yo lo veo. Ajá. Ay, gracias a cada uno de ustedes también. Entonces, comparto eso porque aunque suene ser una bobada, yo abro el closet de mi habitación y tengo esa oración con algo más. En mis espejos escribo cosas así donde me lleven diariamente a que ahí estoy y es sostenernos en este amor, pero desde la verdad, o sea, Así es. desde el hacer, ¿no? Desde el servicio, desde independiente a todos mis errores y todos mis desaciertos, lo que yo procuro, Ujú, independiente a toda mi humanidad, es llevar esto bien. ujú. Qué bonito. Esto es Sí, pero algo muy relevante, que busquemos nuestra verdad. Aquí, allá, donde sea, pero busquemos, no nos quedemos con lo que nos dijeron, ¿cierto? Sino más bien vamos buscando. Aquí hay una posibilidad. Yo solo traigo aquí una posibilidad. Ustedes pueden seguir buscando y poniendo juntos sus rompecabezas. Raúl, ¿quieres decir algo? Me encantó lo que dijo Ajá. Ángela. Y sí, sí, me resuena mucho esa frase que decimos que estamos hechos a creación a semejanza de nuestro Creador. Ujú. Entonces, sí somos una creación maravillosa de Él. Todos lo somos. Aquí nomás estamos transitando algo y venimos a trabajar algo. Entonces, me ha costado mucho canalizar eso porque a veces soy muy mental. Entonces, trata uno de buscarle la lógica a todo. Pero escuché una frase que dice, el alma no se equivoca. El Así alma no es. se equivoca. Para que Vamos a movamos la mover masas. información. Esto, para que movamos la información un poquito y se puedan despertar un poquito más o ampliar un poquito más las percepciones de nosotros los humanos, ¿sí? Porque estamos un poquito cerrados todavía y no es fácil para el humano amplificar su conciencia a menos que diga sí. Voy a ver diferente, puede ser una posibilidad, ¿por qué no? Claro, La perfecto. ampliación depende de tu elección. El ajustador de pensamiento que hablábamos, te ajusta la información a medida que tú dices, quiero ver más. Ah, bueno, boom, te abre un poquito más y te abre un poquito más. Y la idea es que podamos decir, me permito recibir nueva información que me permita entender mi existencia, el para qué estoy acá y cómo puedo ayudar. Y cómo puedo ayudarme y puedo ayudar a los demás también. Ah, Gracias.
había algo para mí. Yo Ujú. siempre digo, yo no soy seguidora del Señor Jesús, porque es que ese cuentico no me cuadraba. Sí, Yo, a mí me pasa algo. No, no, no te sientas mal, que yo tenía una cosa con eso, claro, pero es un rechazo incluso al fanatismo de ciertas creencias. claro, Me sí, pasaba exactamente, no, no lo soporto. O yo sea, ¿y por qué tampoco lo tiene que sé. ser? Vea, cuando fui entendiendo esto, uno le va dando un lugar honrando, ¿verdad? De una forma diferente, sin tener que caer presa de que se está sacrificando por mí y Mm, que yo soy la pecadora, ¿cierto? Es no, como que uno puede ver que es un acto amoroso en favor de que yo siga creciendo. Y ya yo lo veo diferente, como dijo María Noelia, ¿verdad? exacto. Y eso hace la gran No la diferencia. diferencia. Yo decía, cuando a mí me hablan del Señor Jesús y la Biblia y la cosa, y yo de hecho le digo al Señor Jesús con todo respeto y todo mi Ujú. amor, pero de lejitos, porque si la cosa es así, a mí no me interesa saber de Él, sinceramente. O sea, siempre. Ahora yo sí quiero saber cómo es la cosa. Vamos a saber cómo es que es la cosa, porque la historia de Jesús es maravillosa. Cuando la vemos desde unos ojos, de una visión del águila, ¿verdad? Desde arriba, de una forma diferente. Entonces podemos tomar esa información y decir, qué lindo que alguien vino y tuvo la valentía de plantar una semilla para que yo hoy pueda entender esto. Porque si él no planta la semilla de información crística, nosotros estaríamos hoy todavía en una estructura que nos sirve, bajo un montón de creencias, condicionamientos, ¿cierto? Limitaciones, miedos, inseguridades, y no logramos tomar nuestro poder, que es muy grande, Bajo. si no damos estos pasos. Ujú. Ya cerramos nuestro capítulo del día. El próximo mes no va a haber tertulia. Ah. Pero no va a haber tertulia porque nos vamos de viaje sagrado, ¿verdad? Y además una maravilla porque seguro que va a poder transmitirles desde allá. Vamos a estar en Glastonbury, ¿verdad? Vamos a visitar Avalon, que es el templo que está en quinta dimensión en Glastonbury. Vamos a ir al sur de Francia, siguiendo el camino de María Magdalena. Entonces, esto es una para mí es una jornada que siento que en buena hora llega, también en la apertura de mi corazón también. Y les estaré transmitiendo desde allá para que estén pendientes por Instagram o por YouTube. Ahí les estaremos anunciando, así como boom, de repente prenderemos la cámara para que ustedes también se dispongan en ese espacio sagrado y puedan participar, aunque no digamos nada, por lo menos de la presencia del espacio. ¿Va? Bajo. Pues, sí. ¡Ay! Mauro, ¿ibas a decir algo que vi que abriste la cámara? Queda uno sorprendido con esa historia porque pues uno basado en sus creencias cree en otras cosas. Ujú. Entonces es información como nueva, como que lo deja uno en shock de ver y si eso está escrito es porque alguna verdad debe tener. Cuando el río Eh, suena, piedras lleva. entonces seguimos aprendiendo, aprendices de todo, maestros de nada. Completamente, ajo, me encanta eso. Aprendices de todo, Maestros maestros de de nada. nada. Esa es una frase muy sabia, me encanta. Te pusiste hasta rojo, mira. O sea, te Es entró el el stock del... diablito. Ya, ya cuando se ve. El diablito que llevo dentro. Y el diablito que también es importante que reconozcamos en nosotros porque no llegamos a la luz y no hemos caminado nuestro diablito, La ¿cierto? oscuridad. Entonces, eso es muy importante. Estamos organizando la Jornada del Héroe, que no va a ser pronto, pero yo diría que en unos 3 o 4 meses les estaré pasando fechas para quienes quieran tomarlo, que es un trabajo de integración de luz y oscuridad en nosotros, camino de individuación, cierta integración de sombra, entender masculino y femenino, integración de estas dos energías. Es decir, ahí vamos a hacer una vivencia, ¿verdad? Itzayana la logró vivir, Liz, que estás ahí. Y es un movimiento, siento que muy transformador, con pequeños movimientos, porque sí, son actos, hacemos actos de empoderamiento. Y estos actos nos van alineando
al autoconocimiento, conocernos mejor, pero también cómo a través de mi autoconocimiento yo puedo actuar de una manera más coherente y más sabia en el exterior. Así que, bueno, ya les estaré anunciando también. Me encanta que estén en esta tertulia. Gracias a todos por participar. Yo le decía a Ángela, ay, es que es mi pasión hablar de esto. Yo tengo un módulo de constelaciones que es el segundo, que se llama el transgeneracional, y entonces yo no les hablo solamente del transgeneracional de la historia que conocemos de la humanidad, sino del transgeneracional de la historia del cosmos. Y para mí la cosmología me ha dado como un sentido de vida. Entonces yo, después de ahí, para mí mi vida cambió. Sí, así como dice Raúl, me hace un sentido diferente el estar aquí porque me da un sentido de vida. Y no me aburro, no me parece pero ¿para qué más? ¿Y qué más? Y ya, y sano eso, ¿y qué más? No, yo necesito saber para dónde me lleva todo esto. Y entonces cuando encontré esta información, como quiera que sea verdadera o no, que a mi corazón me hace sentido, si no, no la estaría aquí compartiendo, me abrió como un horizonte de decir, ay, hace tanto sentido caminar hacia allá, no sé cuándo va a llegar, no importa, pero saber que ese es el camino y que voy bien, ¿cierto? Sí, porque vivir para el infierno o el cielo, eso me parecía, yo decía, no, pero ni riesgos. O sea, yo para el cielo, para el infierno, ni en chiste. Creo que para el infierno. El otro día le mandó una, ¿cómo se llama? Un papelito a Ángela y bajamos las dos al infierno y el diablo nos echó. Y usted, no, pero ¿qué fue lo que nos preguntó? Nos preguntó algo y nosotros no me acuerdo qué fue lo que dijimos. No, sí, gracias a Dios. Usted, Hasta los que llegaron al infierno. Ay, sí, gracias Gracias a a Dios. Dios. Y nos echaron. pero ¿cómo fue que No, que las dos chicas llegan al infierno y entonces ¿Pero qué le pregunto? le preguntaron algo, que se perdieron, que llegaron bien, no sé qué cosas. Sí, gracias a Dios. Y entonces ahí nos cerraron la puerta del infierno y nosotros nos matamos de la risa con eso. Me Ay, parecía Dios. muy triste, o sea, me parece muy, muy fuerte el tema del infierno y del cielo y de eso, me parecía como que, Sí, es cambiar la percepción para poder caminar como con más tranquilidad, como con más paz, como, como con más, sí, conciencia, sí, libertad, libertad, donde dices, no, no tengo que estar apegado a eso, sino sentirme que voy caminando por la vida para algo positivo, para algo chévere, chévere. Chévere en experimento de aquí humano y otro día me experimento en otra dimensión de otra forma y qué maravilla, mientras voy llegando allá que no sé cuándo va a ser, pero ya como yo me sumé a este plan, son como 26.000 años, no sé qué cuántas cosas y no sé cuántas reencarnaciones tendré que pasar aquí, entonces ¿para qué me preocupo de cuándo me voy? Mejor me la gozo y hago la tarea que puedo hacer, ¿cierto? Bueno, chicos, chicas, se les quiere mucho. Me encantó hoy servirlos. Les bendigo a todos. Bonita noche. Nos vemos en un par dentro de 2 meses, 2 meses. Ay, sí, se hace largo, ¿verdad? Pero bueno, ya les estaré anunciando el próximo capítulo, qué es lo que vamos a hacer. Y ya también les estaré dejando saber, les paso la grabación y les dejaré saber entonces cuándo estoy live para que los que estén ahí en la tertulia, si quieren ser partícipes de esos espacios sagrados y puedan también ustedes sentarse a meditar. Yo no voy a hablar ni voy a dirigir, simplemente voy a posicionarme en el espacio porque yo también quiero hacer mi trabajo personal. Entonces, si me dedico a sostener espacio, me pierdo también de lo mío, ¿verdad? Y la idea es que digamos que esto ha sido un plan que se ha ido gestando de alguna forma algo también ahí para mí y me quiero dar la oportunidad de tomarlo, ¿cierto? Quizás después de lo que tome les compartiré otras cosas, ¿cierto? No sabemos para dónde nos lleva, pero para algún lado nos llevará todo esto. Besos a todos. Abrazo. Bonita noche. Chao. Gracias, Maya, por todo, Ay, mi hermosa. amor.